Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Queridos televidentes, muy buenos días. Siempre llego a ustedes en esta hora con el mensaje de la palabra de Dios. No le muestre intolerancia a las cosas del Señor, más bien abra su corazón, esté atentos sus oídos, medite acerca del mensaje que Dios otorga en esta mañana. Lo peor que puede hacer un ser humano es resistir las cosas de Dios, resistir la corrección, la exhortación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso trae bendición. Si no hubiera mandamientos de Dios en esta tierra para los humanos, ¿cómo fuera, cierto, el mundo? ¿Cómo estaría? Ya ni existiría. Realmente porque el ser humano quiere es como forjarse su propio Dios, de su propia imaginación y forjarse sus propios mandamientos. Así que la bendición más grande es obedecerle a Dios, tener su Santo Espíritu, saber que yo fui llamado, que yo fui ungido, que yo tengo esa sabiduría de lo alto y que la presencia de Dios me acompaña siempre. Bueno, el libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento, escrito unos 800 años antes de Cristo. Escribió profecías acerca de Cristo y en la persona de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron. Por ejemplo, el del capítulo 61, verso 1. Ahí está cumplida, allí en Nazaret de Galilea, en plena sinagoga, abren el pergamino, abren el rollo de libro, se lo alcanza al maestro, el encargado de manejar esos rollos de libro para el sumo sacerdote, los escribas, predicadores de la época, y se lo alcanza al Señor Jesucristo y el Señor lo lee y dice lo siguiente: el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y sigue ahí para abajo a declarar el año agradable del Señor, la buena voluntad de Dios, ¿cierto? A consolar enlutados, a los afligidos de Dios, o los afligidos hay que darles, en lugar de ceniza, darles óleo de gozo, etcétera, etcétera. Nada parecido a lo que hoy determinan las diferentes religiones, sectas, doctrinas, creencias, de que Dios, el Señor, cuando se humanizó y vino a la tierra, fue a hacer religiones o cosas por el estilo, a iniciar religiones. Mentiras del diablo. Él vino a decir y a cumplir esta profecía, a darle vista a los ciegos. ¿A cuáles ciegos? Pues a los ciegos espirituales, a los que no ven con sus ojos, aunque se les predique, aunque se les diga, no han tenido un encuentro personal con Cristo, no tienen la luz de Cristo, no se han convertido de los ídolos mudos al Dios vivo, no se han convertido de las tinieblas espirituales a la luz de Cristo, ¿cierto? Habla de la apertura de cárceles, lo mismo, son cosas que el enemigo Satanás tiene sometida a la humanidad. ¿Cómo? Pues con una creencia equivocada, con una ideología equivocada que va contra la palabra de Dios ante todo, y eso, ¿cierto? Eso era lo que venía a traer el Señor, pero nace una palabra que se llama ungir. El Señor me ha ungido, me ungió Dios, el mismo Cristo, ¿cierto? Lleno de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra ungido. Muchas veces la gente en los púlpitos, bueno, por esta época está un poco parado esa situación, llegaban, llenaban la gente de aceite, cada quien que llegaba le daban todo,
allí con un poco de protocolos, con un poco de cosas ceremoniales, cuando en realidad el Señor no había ordenado eso, cuando el Espíritu Santo no ha dirigido a hacer eso, ¿cierto? Y la gente, por sentirse, por verse, pues muchas veces hasta pagan, y esto conlleva a un negocio de la fe. Nosotros lo sabemos, el Evangelio queda por debajeado, queda de una manera que el Señor no quiere que quede, ¿cierto? Lo mejor es que yo vaya a la Escritura, a la fuente de la verdad, que yo lea, que yo sienta la presencia de Dios, que la palabra me hable a mí directamente, el Espíritu Santo me ministre a mí. Qué mejor cosa, ¿cierto? Que use una persona, pero que esa persona sea digna de creer, que uno pueda examinar los espíritus, si son de Dios o no, y recibir esa unción si viene de parte del Señor. Lo dejo en compañía del mejor. Recuerde que las profecías, algunas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo. Hablo de las bíblicas, las profecías más seguras, y otras se van a cumplir en el Señor. Buen día para todos. Cristo les ama. Dios les bendiga. El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.